bendiga. Vengo de Caracas nada más a eso. Dios bendiga. Para el carro. El carro, bien. El piso. ¿Qué carro? Cuidado con el piso. El piso. ¿Ya mamá? Necesito que me alumbren aquí, hermano. Yo me voy a ir con él. ¿Cómo se llama? Juan David. Juan David. No. Saca uno por si acaso. Mira, aquí está. Cámbiale el pañal. Saca un pañal. Sí, ahí está. Saca un pañal. También para revisarle las uñitas también que yo soy enfermera. ¿Qué pasó? Las imágenes que ustedes están viendo son el rescate milagroso después de permanecer 32 horas bajo los escombros de un edificio en Venezuela. Dayana Patiño fue rescatada junto con su hijo, Juan David, recién nacido, de apenas 18 días, que a pesar de todo esto resultó ileso de la magnitud de este colapso. Ella enfrentó todo tipo de desafíos físicos, todo tipo de desafíos emocionales y hoy, afortunadamente, como si se tratara de un milagro, está contando la historia aquí en Noticias Caracol en vivo. Dayana también está junto con su esposo, el padre de este menor. Dayana, y a los dos los saludamos. Gracias por estar con nosotros, muy amables. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, Dayana, voy a arrancar con la misma pregunta que ha arrancado decenas de testimonios de sobrevivientes aquí. Y es, ¿qué pasó ese día? ¿Cómo fue el terremoto? Bueno, yo estaba en la cocina, regando. Tenía a mi hijo en el mueble de la sala, en la mecedora. Y bueno, en el momento que comienza a temblar, mi reacción fue correr a agarrar a mi hijo. Me siento en el mueble pensando que iba a ser un temblor leve que iba a pasar cuando vi que agudiza, que el mueble junto con el televisor se me viene encima. Yo me levanto y comienzo a llamar a mi perrita, que lo que hacía era correr de un lado a otro en la ventana del balcón. Como veo que ella no me responde, o sea, no me hacía caso, yo ahí en ese momento que estoy tratando de que venga hacia mí para tratar de salir por la puerta, se desprende el balcón de mi piso. Mi perrita sale como hace un salto y yo me giro tratando de salir corriendo y en ese momento me resbalo hacia el balcón y siento que salgo como por los aires. En cuestiones de segundos estoy sumergida en agua y tierra y luego caigo como en una fosa junto con mi bebé. Cuando ustedes caen allí, ¿qué pasa, Dayana? Quedé incrustada en el mueble del televisor que estaba enfrente de mí en ese momento. Nada, yo empiezo obviamente a pegar gritos, me di cuenta que tenía a mi bebé todavía en brazos, y ahí comenzó mi lucha por sobrevivir y por proteger a mi hijo. Claro. ¿Esa lucha cómo fue? Bueno, primero renegué mucho de Dios, a pesar de que yo soy creyente y temerosa de Él. No entendía por qué me había colocado en esa situación junto a mi bebé de apenas 18 días de nacido. No entendía si iba a salir de ahí, si mi vida iba a terminar. Empecé a replantearme de cómo iba a ser la vida de los demás sin mí, cómo iban a tomar esta noticia, pues de yo irme de esta manera tan catastrófica. En eso que estoy renegando y replanteando la vida de los demás sin mí y sin mi hijo, es cuando siento el bulto detrás
de mi espalda, que fue quien amortiguó la caída y evitó que yo me fracturara. Cuando siento el cuero, digo que no lo podía creer porque yo sabía que era la Biblia. O sea, cuando sentí la textura, yo sabía que estaba metida en el mueble precisamente donde quedé incrustado, y cuando la logro sacar era la Biblia. Eso fue una respuesta inmediata de Dios diciéndome que tuviera fe en que yo iba a ser salvada. En ese momento yo sentí una paz y dije, no sé cómo, ni cuándo, pero yo sé que voy a ser salvada. Yo tengo fe de que voy a ser salvada. Sin embargo, yo le hablaba mucho a Dios y le decía que tuviera misericordia de mi hijo y de mí, y que me hiciera testimonio al mundo de que su misericordia existía, o sea, de que era misericordioso y de que los milagros existían. Y nosotros somos una prueba de ello. Por supuesto. Dayana, ¿el golpe cómo fue? Porque usted, el balcón, no sé si podemos tener una distancia, ¿me puede hacer usted una idea? La distancia del balcón a donde usted cayó, porque eso es caer al vacío. Sí, caer prácticamente al vacío. Yo estaba ¿Y usted en un piso cómo coge a su bebé desde un piso 8? Sí, desde un piso 8 yo tenía a mi bebé de esta forma, o sea, lo tenía aquí, no sé qué, aquí cargada y así. Yo lo tenía así. Y de esa misma forma yo caí. De verdad, como te digo, no sé qué fuerza sobrenatural o el mismo milagro de Dios hizo que en el trayecto, porque uno cuando está, creo que en el aire, aunque nadie experimenta estar en el aire, ¿no? Uno normalmente, las personas que se han caído de edificio, lo que hacen es abrir los brazos, ¿no? Tratar de agarrarse de algo. Es como la reacción natural del cuerpo. En mi caso nunca abrí el izquierdo, que era donde tenía cargado a mi bebé. Y de verdad, o sea, yo no encuentro una explicación científica de que mi niño no se me haya ido la cabeza hacia atrás, de que no se haya golpeado con las cosas que yo me golpeé, de que haya quedado intacto. O sea, él quedó sobreexposado sobre mi brazo de manera intacta. Minuto, porque me gusta ir relatando minuto a minuto y les agradezco a los invitados que se presten para ello, de verdad, porque nos está relatando una tremenda historia, Dayana. En el momento que usted cae, me imagino que lo primero que hace es ver al bebé. Primero, obviamente, me quedé en shock y dije, no, esto no está pasando, ¿qué es esto? O sea, es verdad que yo estoy viviendo esto, o sea, fue un shock muy fuerte, y cuando estoy ahí y veo que mi bebé está aquí, junto a mí, de alguna manera dentro del caos donde yo estaba metida, me generó una paz. Porque yo digo que si él no hubiera estado junto a mí, en mi pecho, yo probablemente me hubiera echado a morir. O sea, ni siquiera hubiera intentado llamar y pedir auxilio para salvarme. Él fue un hijo muy deseado y que me costó 7 meses concebirlo, y el hecho nada más de perderlo para mí era creo que lo peor, más, o sea, peor de lo que me pudo haber pasado, o de la situación que yo estaba ahí. Y por eso fue que lo que me mantuvo viva durante esas horas era que él estuviera vivo, porque él era mi motor de vida. Dayana, en el momento del cimbronazo, ¿en qué parte de la casa usted se encontraba? Del estruendo, yo me encontraba, lo que pasa es que mi casa era relativamente pequeña, entonces yo me encontraba en la cocina, y en la cocina con la sala donde estaba el niño, o sea, el mueble, lo dividía, era un mesón. Ajá. ¿Usted estaba con el bebé en brazos en ese momento o el bebé estaba en otra parte, durmiendo, No, me mi imagino? bebé estaba en el mueble durmiendo en la mecedora, y yo estaba fregando, y en el momento que siento, lo que hago es soltar y salir corriendo a agarrar al bebé de la mecedora y tenerlo en mis brazos. Pues. No, en el balcón no. Me senté ahí mismo donde él estaba en la mecedora, me senté y empecé a decir, Dios, ¿qué es esto? Esto no es un simple temblor, y es cuando veo que el mueble se viene hacia mí junto con el televisor. Lo que pasa es que como tenía ruedas, el televisor nunca me cae encima. Lo que hacía era venirse hacia adelante y hacia atrás, y yo trataba como de
con la otra mano pararlo, pues, para que no me terminara de caer encima. ¿En el cimbronazo hubo algo que los golpeó? No, o sea, nunca sentí algo que me haya golpeado, sino hasta en el momento que yo caigo incrustada, pues. Y me doy cuenta que del lado izquierdo, tengo la pierna más comprometida, tenía incrustado el sofá-cama de mi casa. Tenía mueble y parte del sofá-cama incrustado en mi pierna izquierda. Ya Que para logré darle paso a... ¿Que logré? identificar. Claro. Ya para darle paso a su esposo, quiero que me cuente, Dayana, ¿usted queda atrapada entre qué y qué? ¿Qué pasaba ahí? Ellos asumen que era entre, yo lo describo como una cápsula de cemento, pues, o sea, literal, yo estaba como en una pastilla de cemento. Ellos después asumen que yo quedé entre la placa del piso 9 y el piso 8, y que yo me fui 7 metros a profundidad de forma de embudo, porque los pisos fueron cayendo de forma de embudo. Y yo, o sea, entro en forma de embudo. Tal vez si se hubieran ido de forma recta, me hubiera caído la placa encima y no lo estuviera contando ahorita. Los primeros pisos sí cayeron recto, pero ya del quinto hacia arriba fueron cayendo en forma de embudo. Dios. Gerson, Sí. en ese momento, cuando Dayana está atrapada entre los escombros, ¿cómo usted estaba viviendo todo esto? Es decir, pasa el terremoto, usted se va a la casa a buscarlos, ¿qué pasa? Sí, bueno, yo estaba dentro del edificio, justamente estaba llegando del trabajo, vi como el edificio se estaba derrumbando. Gracias a Dios pude salir con vida porque me salté una cerca, pero al ver que pasa el terremoto, está todo derrumbado, comenzamos a realizar las búsquedas, pero ya era de noche. El panorama que se veía prácticamente era imposible de poder encontrarlo, si no fue hasta el otro día que con mucha más claridad comenzamos a buscar. De verdad no sabíamos cómo iniciar, entonces lo que hicimos fue como que visualizamos cómo cayó el edificio y dónde posiblemente cayó el apartamento donde nosotros vivíamos, y comenzamos a buscar algunos objetos o algo que nos identificara el apartamento. Gracias a Dios pudimos identificar la baldosa del baño, y allí es cuando mi cuñado y mi hermano comenzamos a realizar las labores de búsqueda, y mi cuñado es el que escucha cuando ella comienza a gritar. Claro. ¿Cómo la escuchan? Eran como unos 4 metros de profundidad en un hueco, y se escuchaba muy a lo lejos. De verdad, muy poco se escuchaba. Nosotros lo que hicimos fue comenzar a sacar escombros para poder cada vez acceder a escucharla mejor. Dayana, ¿usted cómo los escucha? Porque es que aquí estoy viendo usted en medio de esa sobrevivencia suya, usted decide conservar energía y oxígeno, es decir, decide dejar de gritar. Sí, al principio evidentemente yo gritaba incansablemente de que me salvaran, de que tenía un hijo recién nacido, que por favor me ayudaran, porque tenía un bebé recién nacido. Gritaba el nombre de mi esposo y de mi papá, que eran los que creía que iban a bajar a rescatarme. Y había una vecina cerca que estaba pegando gritos también de manera incansable, y yo hice la prueba con ella, porque dije, o es que nadie me escucha o es que no hay nadie alrededor. Bueno, se escuchaba un cementerio, era mi vecina y yo los que estábamos pegando gritos para ese momento. Cuando yo le grito y le digo, ¿me escucha? Necesito que me diga si me escucha. Cuando ella no me contesta, yo asumo que nadie me contestaba, entonces, que nadie me escuchaba. Entonces yo dije, bueno, no voy a hacer nada pegando gritos, probablemente lo que vaya a hacer es que me desgaste. Necesito guardar energía y gritar cuando sea el momento.
Entonces yo gritaba cuando escuchaba motos, carros, cuando escuchaba pasos y cuando escuchaba personas gritando. Bueno, pasaron personas gritando otros nombres, como por ejemplo Rosita. Entonces cuando yo les gritaba, me decían, ¿eres Rosita? Entonces yo, no, pero tengo un niño recién nacido. Seguían de largo. Porque bueno, evidentemente cada persona estaba buscando a sus familiares, ¿no? De manera desesperada, y lo voy a juzgar por eso. Sin embargo, bueno, logré una vez que me grita, primero mi pareja no me escucha, y ya en la segunda oportunidad que me grita es mi hermano. Pero usted pasó la noche ahí, Dayana. Sí, él logra escucharme. Yo no Esa concienticé. noche, ¿cómo fue? Yo perdí la noción del tiempo. De hecho, yo para el momento que me encuentran, yo pensé que había pasado 3 horas y habían pasado como 20 horas. Pero era mi mente, yo la tenía tan ocupada de proteger a mi hijo de cualquier cosa, porque yo hasta imaginaba que se podía meter una rata, un animal dentro de donde estaba. Entonces ya yo estaba psicológicamente, a pesar de que le tengo fobia a ese tipo de animales, yo estaba preparada psicológicamente para, dentro de mis posibilidades, acabar con ellos para que no le hiciera daño a mi bebé, pues. ¿Usted trató de dormir, Dayana, en esas 32 horas, perdón? No, yo no entendía porque nunca me desvanecía, que no perdía, o sea, fuerza, que no, siempre me mantuve como activa, alerta. Sí, en algún momento quise como que quiero dormir para ver si esto pasa más rápido, ¿no? O si me encuentran. Pero después me acordaba que tenía a mi hijo conmigo y que si yo dormía lo desprotegía a él, porque podía pasar cualquier otra cosa que yo no iba a saber, y que si me llamaban no iba a escuchar. Entonces no, ningún de esas horas que pasé me dio sueño. O sea, siempre me mantuve alerta. Yo misma le decía, pero Dios, mátame de una vez. O sea, ¿por qué no me das sueño? ¿Por qué no me desvaneces? ¿Por qué no siento desgano? O sea, ¿por qué me mantienes así tan activo y tan alerta? Y creo que era el mismo método de supervivencia que uno Dayana, desarrolla. ¿cuándo escucha al hermano? ¿Cuándo escucha a su hermano? Sí. ¿En qué momento lo escucha? Bueno, ya había pasado como 20 horas. Yo no sabía que había pasado esa cantidad. Yo estoy tranquila realmente porque ahí yo estaba paciente. Yo dije, bueno, en algún momento ellos vendrán. En algún momento yo sé, yo confío, si mi esposo está vivo, yo sé que ellos van a venir a buscarme. Y cuando yo lo escucho, bueno, para mí me volvió el alma al cuerpo. ¿Qué escuchó, Dayana? Mi nombre. Él me dijo Dayana. Y yo ¿Y ahí qué le dijo usted? Le dije, aquí estoy. Fue lo que hice, pero grité con toda mi fuerza porque ya en una primera oportunidad no me habían escuchado. Él me escucha y me dice, te encontré. Estoy desde que pasó esto, buscándote y te encontré. Y te prometo que no me voy a ir de aquí hasta sacarte. Gerson, y lo cumplió. ¿Cómo le informan que la encontraron? Yo estaba allí. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que cuando conseguimos el baño del apartamento, lo que hicimos fue que dijimos, debe estar cerca, por acá cerca. Entonces, mi hermano, mi cuñado y mi persona comenzamos a buscar distintas zonas cercanas a donde estaba el baño. Y el que lo logra escuchar es mi cuñado. Claro. Y cuando escuchamos, lo que hicimos fue inmediatamente llamar a muchos amigos, llamar a personas que trajeran plantas eléctricas, taladro, bueno, todo tipo de maquinaria para poder ejecutar el rescate. ¿El rescate cómo fue? Ok, el rescate lo comenzamos a hacer nosotros con nuestras propias manos. Un grupo de mis amigos, como le estoy diciendo, nos encargamos de viajar hasta la ciudad de Caracas,
buscar la maquinaria y comenzamos a cortar. Comenzaron de verdad mis amigos a sacar todo, hasta el punto donde ya prácticamente le pueden dar agua a las 6 de la tarde, donde ya estaban muy cerca. Y gracias a Dios, Protección Civil llegó como a las 8 o 9 de la noche, y es cuando ellos llegan que, bueno, de forma mucho más profesional y mucho más segura logran ejecutar la extracción. Claro. Usted tenía una roca en la cabeza, me dicen, Dayana, ¿no? Que tuvieron que removerla. Sí, es que yo anatómicamente quedé de una manera que es como un poco inexplicable, ¿no? Bueno, y de hecho no lo puedo explicar mucho por la inmovilidad que tengo ahorita, pero sí, básicamente yo quedé con la pierna izquierda recta, la otra la quedé en forma fetal, la trabajaba en forma fetal porque el hombro lo quedé aquí incrustado, o sea, como en cemento, y a su vez estaba con la cabeza así y tenía una piedra que me prisionaba la cabeza. Y por eso es que yo quedé este brazo inutilizado y solo trabajaba con la derecha, que era quien iba rodando a mi hijo para que se posara sobre la mano que tenía inútil. ¿Se despertó Juan David? ¿Estoy escuchando? Sí, está chillando allá en la sala. Sí, ya me lo van a traer porque ya está pidiendo su comida. No, pues adelante. Venga, Dayana, ¿cómo está usted de salud? ¿La dieta cómo está? ¿Cómo fue? Me imagino interrupción de 32 horas. ¿El niño cómo estaba? Estábamos estables, los dos. Ya. Estábamos viendo. Acá está el bebé. ¿Lo quieren, lo quieren cargar? Bueno, vamos, si quiere hablamos con Gerson mientras Dayana está en sus labores de madre. Ahí lo estamos viendo a Juan David, tremendo. 18 días de nacido tiene este bebecito. Ahí, entonces lo vamos a ver en instantes a Juan David. Qué historia esperanzadora la que nos han traído esta pareja allí en Venezuela. Ahí está Juan David. Bueno, es conmovedor esta imagen que estamos viendo, ¿no, Gerson? Habla Dayana también de esa recuperación de la fe, de lo que ustedes ahora son como pareja, ¿no? Y como familia después de semejante milagro. Sí. ¿Por qué? La fe, lo que pasa es que, bueno, ciertamente nosotros, somos de familia. Personalmente, yo me encontraba lejos de los caminos de Dios y les soy sincero, en mi casa yo ni siquiera sabía dónde estaba la Biblia, y ver que Dios ha hecho todo esto para nosotros es muy impresionante. Incluso Dios, sabiendo que yo quizás, si hubiésemos salvado a Dayana, podía dudar si realmente había sido Él quien lo había salvado. Entonces, para Dios de verdad confirmarnos de que fue Él el que nos salvó, hizo que la Biblia estuviese en su columna. Y esa fue como que la respuesta de Dios hacia nosotros, de que mira, no fueron los rescatistas, no fuimos nosotros, fui yo quien te salvé. Y eso es lo que me impresiona de todo esto que ha pasado. Dayana, ¿cómo está su pierna izquierda? Bueno, actualmente las tengo inmovilizadas las dos, una por lesiones a nivel de nervios, que eso ya tiene que ir saliendo con terapia. Ahorita la tengo inmóvil porque el talón de Aquiles lo tengo débil. Entonces tienen que reforzarme eso con inmovilidad para después hacer las terapias para lo otro. La izquierda es la que tengo 3 ligamentos rotos y un menisco. Estamos esperando para ser operada aproximadamente en 3 semanas. Dayana, emocionalmente, ¿cómo está? ¿Uno cómo queda de salud mental después de esto? Bueno, viviendo un día a la vez, no es fácil. Todavía no duermo bien.
Me levanto con ataques de pánico, no puedo dormir con la luz apagada porque me siento que estoy dentro de esa fosa. Lloro porque a pesar de ser un milagro, yo estoy recién de haber dado a luz y estoy pasando por lo que le dicen el posparto, donde uno tiene las hormonas más sensibles. Claro. Y, o sea, aparte de eso, todo lo trauma que pasé, no ha sido fácil, pero vamos un día a la vez. Pues Dayana, Gerson, a los dos un abrazo. Muchas gracias por estos minutos. Gracias por este testimonio que nos deja unas muy grandes enseñanzas y lecciones de cómo afrontar la vida. A los dos un abrazo. Y un abrazo a Juan David, que está ahí. Gracias, Gracias, muy amable por la entrevista. gracias.